Recibamos con un fuerte aplauso al pastor Leandro Peña. Peña, que trae con el tema el terror que queda Cuando Dios se va. Ay, Padre. Los micrófonos son suyos, maestro. Amén. Dios me le bendiga de una manera especial, Charán, ¿verdad? Amén. Jordan, Mateo, ¿verdad? Un placer estar una vez más con ustedes. Nos sentimos honrados, ¿verdad?, de estar aquí. Amén. Vamos a tratar, como decíamos, un tema un poquito, ¿verdad?, picante, como Así dicen, es. ¿verdad? Un poquito fuerte. Sí. Pero yo sé que será de mucha bendición para Así todos, es. porque lo importante es que nosotros tenemos lo que creo. entender es que no podemos dejar a Dios irse de nuestras vidas. Amén. Así O es. sea, si Dios se fue, todo se fue. Amén. Como dice una canción por ahí, que se vayan todos, menos tu presencia. Hay una canción de una salmista mía que es de San Cristóbal. Que se vaya todo menos tu presencia. No se vaya. Muy buena. Tremendo. Y vamos a entrar en la palabra inmediatamente, ¿verdad? Como me mencionaron, el pastor Leandro Peña, siervo de Jesucristo. Y vamos a compartir la palabra de Dios este día. Y vamos a leer en el libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 13, verso 13. Luego pasaremos al capítulo 17, verso 11. Amén. ¿Verdad? Y así estaremos leyendo en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. El verso 11 del capítulo 17, bajo el mismo amén, dice de la siguiente manera. Capítulo 17, verso 11. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, Ay, Padre. se quedaron atónitos Wow. y se llenaron de miedo. Santo. Padre, gracias por tu Espíritu palabra. Santo. Tus palabras son vidas, claras, eficaces, Santo. más aleluya. cortante y penetrante que espada de Sí, doble filo. Yo mi te alma pido te que esta adora. palabra eterna se haga materia en Oh. esta transmisión. Gracias, Y que Padre. alguien sea transformado, Sábala, edificado, la, bendecido. Que hayan cadenas que se rompan y En el malicias nombre de quedan Jesús. quebrantadas Aleluya. por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Ay, Santo, Ucha. gracias, Espíritu de Dios. Amén. Mi alma adora tu nombre. Y amén. Jesús. Bendito Gloria sea a Dios. Dios. Wow, qué presencia se Sí. siente. Sí, hay un Aleluya. mover Hay un mover sobrenatural. muy sobrenatural aquí. Sí, sí, amén. El terror que queda cuando Dios se va. Cuando yo analizaba este tema, esta noche me acostaba un poco tarde analizando el tema, me daba de cuenta de cómo Saúl perdió la oportunidad. Wow. Perdió la oportunidad de ser confirmado en un reinado para Santo. siempre. Perdió la oportunidad, amén, de poder ser el rey, ¿verdad? Pleno, ¿verdad? De generación en generación, él y todas sus generaciones. Wow. Para siempre. Porque la palabra que el profeta le da es: hoy Dios iba a confirmar tu reino para siempre. Wow. Lo que pasa es que a veces nosotros desaprovechamos las oportunidades que el Dios Todopoderoso nos otorga, que Dios nos da. ¿Por qué? Porque entra en nuestra vida, amén, un espíritu maligno de desobediencia, de rebeldía y de cosas negativas que nos impiden a nosotros alcanzar la bendición. Me llama la atención de la historia de Saúl, que Saúl empieza a concurrir y a quebrantar leyes, ¿verdad?, que Dios había plantado, y eso fue lo que le trajo su derrota espiritual. La mayoría de gente que hoy en día usted lo ve apartado de Dios, descarriado, que lo ve, ¿verdad?, sin fuerza y sin ánimo, no fue porque pasó de la noche a la mañana, sino que eso tuvo una trascendencia. Eso vino, ¿verdad?, haciendo un efecto desde atrás, y eso es lo que pasa con Saúl. Saúl empieza, ¿verdad?, a quebrantar cosas en el reino que lo hace que Dios poco a poco se vaya yendo. Y esto es un problema serio, porque ahí está la historia de Sansón. Sansón seguía, ¿verdad?, teniendo una fuerza sobrenatural, pero hace tiempo que ya la aprobación de Dios se había ido de él. Wow. Y cuando la aprobación de Dios se va de uno, no importa que tú hagas milagros, no importa que hagas maravillas, que hagas señales, no importa que tú hables bonito, que vistas bien, Sí. y que tú estés en la condición que te encuentres. Podrás ser reconocido delante del hombre, pero delante de Dios estás fracasado. Ay, Santo. Y esto es terrible. Cuando nosotros vemos la historia de Saúl,
Yo digo que uno de los principales problemas que tuvo Saúl para que la presencia de Dios se apartara de él fue que él no tenía deseo por esa presencia. Ay, santo. No le interesaba la presencia, no le interesaba la gloria, no le interesaba tener, ¿verdad?, el arca en su casa. Es tan fuerte esto que en todo el reinado de Saúl, que dice la escritura, que duró 40 años reinando, duró 2 años ungido y duró 38 desechado. Pero no grande es esto, lo fuerte es que este hombre, aleluya, tiene 40 años Jordan reinando, pero en los 2 años que tenía, la cobertura de Dios estaba sobre él. Wow. Aleluya. La cobertura de Dios estaba sobre él, tanto así que Saúl dice que cuando lo ungieron por rey, muchos en su familia, nadie lo quería, muchos del pueblo no querían a Saúl por rey. Y en una batalla que se armó, que fue la primera, dice que Saúl agarró gente y le dijo, vamos a la batalla. Y como Dios estaba con él, le entregó victoria. Entonces la aprobación del pueblo vino para con Saúl. Wow. La gente dijeron, sí te queremos ahora. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, la Biblia dice que hace que hasta tus enemigos estén en paz contigo. Así es. El favor de Dios cuando esté en una vida, hermano, usted le cae en gracia hasta a quien sea. Amén. Eso es cierto. Esto es tremendo. Entonces, vemos que Saúl, ¿verdad?, está caminando en los primeros años de él bajo una atmósfera espiritual, ¿verdad? Saúl es tanto así que para saber que Dios lo había ungido por rey, Dios le dice, caminarás en medio de una caravana de profetas. Wow. Dios mío. Y el espíritu profético va a caer sobre ti. No eres profeta. No eres profeta, pero vas a profetizar. Así es. No eres profeta, pero la gloria que está sobre ti es tan fuerte, aleluya, que le va a dar a entender a la gente que tú caminas bajo cielos abiertos. Es tanto así que cuando la gloria lo envuelve, dice que Saúl en medio de los profetas de la caravana empezó a profetizar. Y entonces el pueblo empezó a decir, Saúl entre los profetas. Porque cuando la gente carga el favor de Dios, cuando la gente carga el favor de Dios, la gente va a decir, pero yo no la conocía a ella como profeta. Yo no lo conocía a él como profeta. ¿Qué pasó? Es que el favor de Dios está con él. Amén. Es que la gracia de Dios está sobre él. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, tú vas a hacer cosas que para otro es imposible hacer. Wow. Y esto es poderoso. Pero vemos que Saúl desaprovecha esta oportunidad. ¿Por qué? Porque Saúl, como le decía ahorita, nunca le interesó la presencia de Dios. Dios quería hacer algo con él. ¿Por qué digo que nunca le interesó? porque la Biblia registra que el arca del pacto andaba de tienda en tienda y Saúl no se preocupaba porque el arca está en su casa. Qué fuerte. Y esto es tremendo, porque cuando tú no te preocupas por la presencia, entonces la presencia no serás digno de portarla. Y este fue el problema que tenía este hombre. Amén. Este hombre tenía un problema serio, y era que el arca del pacto estaba de sitio en sitio, él no se preocupaba por ella. Pero ¿qué problema le trae esto? El problema serio se lo trae cuando Saúl, dice la escritura, que Dios lo empieza a poner a prueba. Hay 3 puntos que yo quiero puntualizar aquí. Muy importante. El primero es que Saúl no confió en el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Ay, ¿En qué término digo esto? Samuel en el versículo 13, capítulo 13 le dice, Saúl, espera que yo llegue. No te pongas, ¿verdad?, a hacer lo que no tienes que hacer. Ay, Dios mío. Porque cuando yo llegue, entonces va a haber una consumación. Va a haber una confirmación de lo que yo he determinado de parte de Dios para tu vida. En otras palabras, él está haciendo a prueba en obediencia al líder, está haciendo a prueba en obediencia al superior que tiene. Y hay gente, Charagni, que no están respetando los mantos proféticos. Hay gente que andan, aleluya, difamando a hombres que cargan una gloria muy fuerte. Hay gente, aleluya, que no están importándole, ¿verdad?, la gente que Dios ha puesto en el medio para que sean sus báculos, para que ellos se sostengan sobre ellos. Wow. Y están perdiendo la oportunidad del sometimiento y la obediencia. Y este hombre, Samuel, le dice, yo soy el profeta y tú tienes que esperar el cumplimiento profético. Pero como él entiende que es rey, porque hay gente
Así es. Hay gente, Jordan, que desde que empiezan, aleluya, a tener un cargo, desde que empiezan a tener una posición, Eso es así. desde que empiezan a Se crecer, fueron. se le olvida quién fue el Se mentor fueron, de se ellos. fueron, se fueron. Se le olvida quién fue que lo instruyó. Se le olvida quién fue que lo metió a esa dimensión donde está. ¿Quién fue su padre? Ay, Dios mío. Sí, Se le así olvida es. quién fue su padre espiritual. Se le olvida quién fue que lo introdujo. Y a este hombre se le olvidó que el profeta le está diciendo, tú quieres ver profecía cumplida, espera el tiempo del cumplimiento. Espera el tiempo del cumplimiento. Y el hombre se desesperó. Cuando se desespera, incurre en desobediencia. Pero el segundo punto, ¿sabe cuál es? Y este sí es fuerte. Aleluya. Que el hombre asume un rol que no le pertenece. Ay, Empieza a tomar la posición del sacerdote, del profeta. Él entiende que el profeta no llega y como se desespera. Y hay mucha gente que están perdiendo la batalla y por eso Dios lo ha abandonado. Sí. Lo ha dejado porque andan desesperados. Quieren que las cosas ocurran en el tiempo de ellos y no en el tiempo de Dios. Hey, papá. Dígalo de nuevo que eso no se escuchó. Wow, wow, wow. La gente quiere que ocurra en el tiempo de ellos y no en el tiempo de Dios. Y esto es un problema serio. Por eso es que hay gente que andan eligiendo parejas equivocadas. Ay, sí. Por eso es que hay gente que andan, aleluya, montándose en escenarios equivocados. Es verdad. Por eso es que hay gente que andan haciendo cosas que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque se le ha olvidado que tienen que esperar el tiempo del cumplimiento. Amén. Cuando Dios me habló que yo iba a ser pastor, me recuerdo como ahora, aleluya, que yo tenía, verdad, 2, 3 años en el evangelio y Dios empezó a prepararme, empezó a formarme y cuando llegó el tiempo entonces Dios empezó a hacer que yo pastoreara. Y hay gente que le dicen que va a ser evangelista y ya están buscando la tarima. Ay, padre. Hay gente que le dicen que va a ser pastor y ya están dividiendo la iglesia y poniendo ellos su iglesia. Alaba. ¡Dios mío! Mi alma alaba la gloria de papá. Y esto es serio. Es verdad. Ay, Dios Esto mío. es serio. Todo el mundo quiere ser pastor. Esto es tremendo. Es que lo están viendo como un negocio y no lo están viendo para salvar a las Ay, almas. papá de gloria. Esto es tremendo. Pero oye. saben que van a conseguir cuarto ahí. Ay, 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 Me ay. voy. Esto es muy fuerte. Entonces, él asume el rol que no le pertenece. Primero, Saúl no es levita. ¿Sí o no? Y quienes tenían derecho a efectuar sacrificio eran los levitas. Y esto le trajo un problema para que Dios se vaya. Porque cuando tú empiezas a ejercer el ministerio equivocado, eso empieza a traerte problemas. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que Dios lo llamó como misionero y ellos quieren pastorear. Ay, Hay gente Dios que Dios lo llamó como evangelista y ellos quieren ser adoradores. Hay gente que Dios lo llamó en una función y quieren hacer la otra. ¿Sabe por qué? Porque como decía Jordan, ellos ven que en la otra misión o en la otra asignación es donde se mueven las cosas. Entonces la gente hoy en día quiere hacer las cosas por proyección, no por impactar y por llevar la palabra de Dios. Y es muy fuerte esto. Saúl empieza, ¿verdad?, a ofrecer un sacrificio, que eso le trae un problema. ¿Por qué? Porque eso lo hizo, ¿verdad?, asumir un rol que no le pertenecía. El rey Usía dice que él se ensoberbeció y se creyó tanto que él dijo, yo puedo entrar, ponerme el efod, Ay, puedo padre. ponerme el manto profético y puedo hacer lo que yo quiera hacer porque soy el rey. Y hay gente, Jordan, Dios mío, Padre amado, que se le ha olvidado que aunque ellos tengan la unción que tengan, que aunque porten la gloria que porten, hay asignaciones que no le pertenecen, hay lugares que no les fue permitido entrar y hay cosas que no están autorizados para hacerlo. Santo. Y esto es muy fuerte. Entonces, hasta que la gente no entienda cuál es su asignación, estará haciendo lo que no debe. Y el problema está que aquel que no asume su rol, no hace bien el de él y quiere hacer el de Ay, otro. padre. Y esto es un problema serio. Aquí vemos en el tercer punto que pasa, ¿sabe qué? Que este hombre pierde, ¿qué? ¿Pierde qué? Pierde el espíritu de humildad, de sumisión y se justifica. Ay, Dios mío. El problema más serio de hoy en día de es los verdad. ministerios, de las personas, de las vidas, de la gente, son la gente que se están justificando en las Así cosas que están es. haciendo. Ay, padre. Lo que está haciendo que Dios se aleje de las personas es la justificación. La gente decir, aleluya, lo hice porque pasó esto, o no lo hice porque fue mi culpa, me descarrié porque el pastor no me gustó, o me fui de la iglesia Sí. porque Charagni me miró mal, Sí. o me pasó. Entonces el Ese problema espíritu es de este, ñoñería. un espíritu de ñoñería. Y como decía un predicador, quítate el bobo y Sí. el pamper que el tiempo de los ñoños pasó. ¡Santo!
Es tiempo de que uno entienda de que la ñoñería hay que dejarla en la Hay casa. que dejarla Y afuera. oye, hay gente que estaban en el mundo que le aguantaban galletas, palo y trompa a quien sea. Sí. Y en el evangelio no quieren aguantar nada. Alaba, sí. En el evangelio no quieren pasar Es nada. verdad. Entonces, aquí vemos un espíritu de justificación. ¿Qué le dice Saúl a Samuel? Espérate, era que el pueblo se estaba desencertando. Oye. La gente estaba desesperada. Qué fuerte. En Gaba se armó una guerra con los filisteos. Y allí el único que era valiente, que estaba, ¿verdad?, dispuesto a lo que será Jonatán, que con su escudero, él dijo que no nos movamos nadie, pero vamos a meternos al campamento de los filisteos. Porque el hombre que tiene el favor de Dios se mete, bendito el Señor, a donde sea para rescatar y tomar lo que le pertenece. ¡Ah, tu araba! Y esto es muy fuerte. Este hombre, aleluya, Saúl, aleluya, tenía un miedo tan terrible porque ya Dios se había ido de él, porque ya Dios lo había abandonado, que todo le causaba molestia, todo le daba miedo, todo lo asustaba. Y el que Dios se le va, Ay, quienes padre. le llegan son los espíritus de demonios. Ay, Así Dios es. mío. Y esto le pasó al rey. ¿Cómo que al rey? Sí, al rey que estaba ungido lo visitaba un espíritu de depresión. Ay, Al padre. rey que estaba ungido lo visitaba un espíritu, aleluya, de confusión, un espíritu maligno. Y hay gente que me está escuchando en medio de esta transmisión, aleluya, que han dejado esa gracia, que han dejado la misericordia de Dios, que han dejado el favor de Dios en su vida, que yo vine a decirle que se vuelvan a ese favor para que no venga el desecho de parte de Dios a su vida y que la gracia de Dios lo abandone. Si la gracia de Dios te abandona, entonces serás un errante como Caín. Serás una persona, aleluya, despreciada, desvalida y una persona, verdad, desamparada. Y esto es terrible. Este hombre, Saúl, dice que como la gracia se le fue, como se le fue el favor de Dios, entonces Saúl está haciendo locamente las cosas. En una ocasión se le metió un espíritu de suicidio porque es que la gente que Ay, Dios Dios. se le va quiere matarse a sí mismo. Ay, Pero no solamente quiere matarse a sí mismo, quiere matar a otro. Ay, Dios. Matar a otro, sí es. agarró la lanza para Ay, padre. lancerar a David? Wow. Porque el hombre que tenía la unción para calmarle los espíritus era David, ¿sí o no? Sí. El único. Era el hombre que tenía el favor de Dios, era el que estaba ungido para eso. Sin embargo, el espíritu que tenía de demonio, de confusión, era tan fuerte que en vez de ver la solución, No queríamos. lo que vio que fue un enemigo. Ay, Dios mío. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Es verdad. Así es. Está pasando en este tiempo y esto está pasando con el celo ministerial. Porque cuando yo veo que Jordan está creciendo, amén, como ya el favor de Dios no está en mí, como el Ay, tiempo padre. de Dios me abandonó, como el tiempo de Dios ya no está conmigo, no porque Dios quiso abandonarme, sino porque yo por mi mala conducta hice que Dios se fuera. Entonces Dios empieza a levantar a Charani, entonces Dios empieza a levantar a Jordan, Ay. entonces Dios empieza a levantar al varón, entonces Dios empieza a levantar a los guerreros próximos que están detrás de mí, entonces yo empiezo a levantarme en contra de ellos. Ahí entra el espíritu de difamación y la gente empieza entonces a hablar del mal del otro para cerrarle la puerta al otro para ellos seguir fluyendo. Ay, Y esto sí. trae problemas serios. Entonces el terror que queda cuando Dios se va, bendito Señor, es muy serio. ¿Sabe por qué? Porque entonces te lleva a ti a una confusión tan grande que tú dices, no quiero seguir viviendo. Así es. Muy No fuerte. quiero seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el favor de Dios me dejó. Porque el favor de Dios me abandonó. Y esto es tan fuerte que cuando él llega, Samuel le dice, tu reino ha sido cortado. Y Dios levantó uno mejor Ay, que Dios. tú, conforme mi corazón. Pero ¿sabe qué le dice Saúl? Y esta es la parte que más me choca. Le dice, está bien. Yo sé que lo que hice estaba mal. Y no lo hice porque yo quise, lo hice en la justificación, porque el pueblo me desencertó. ¿Sabe qué le dice? Tranquilo, yo sé que todo esto puede pasar, pero hónrame delante del pueblo. Ay, Dios santo. ¿Cuál fue la palabra que le dijo? Honrame delante del Honrame pueblo. delante del pueblo. Hónrame delante del pueblo. Vamos. ¿Qué es lo que le está diciendo? A mí no me Demasiado. interesa que Dios me deseche. Wow, Dios Dios mío, ten mío, Padre amado. misericordia. A mí no me interesa que Dios me haya abandonado. Wow. No, yo no sé si alguien me está entendiendo. Mi alma alaba la gloria de Dios. A mí no me interesa que Dios no me acompañe. A mí lo que me interesa es la honra delante del pueblo. Dios mío, Padre ¿Sabe amado. lo que es Ay, eso? ay. Él estaba más presente a lo que dice junto. Ay, aleluya. Estamos viviendo un tiempo de Saúl.
Sí. Dios mío. Que le importa lo que diga la gente y no lo que diga Dios de ellos. Ay, Padre amado, cuánta gente anda así, importando de lo que la gente está diciendo de ellos y no lo que Dios está hablando de ellos en el mundo espiritual. La gente, aleluya, ha perdido el enfoque. Sí. Y al perder el enfoque le interesa más, ¿verdad? Las proyecciones físicas, que Dios esté de acuerdo con ellos. Ay. Y lo Ay, que te ay. quiero decir es que tú tienes que entender que a mí no me importa, aleluya, que el hombre se mofe de mí. La Biblia dice que Así aunque es. hablen más de ti mintiendo, no te preocupes por eso, porque de los profetas lo hicieron. Ahora sí, Dios está hablando más de Ay, mí. papá. Porque lo grande es cuando Dios dice, este es mi siervo justo, como lo hizo de Go. Le habla a Satanás y le dice, bendito el nombre de Jesús, ¿acaso no ha considerado mi siervo Go, temeroso de mí, apartado del mal, que no hay otro como él? Es lindo cuando Dios habla de un hombre. Así es es. lindo cuando Dios mete la mano por un hombre. Así es es. lindo cuando Dios recomienda un hombre, pero es terrible cuando Dios dice, ese hombre yo no lo conozco. Ay, Dios mío. Es terrible cuando Dios dice, ese hombre yo no sé quién es. Es terrible cuando Dios dice, ese hombre no está en mi gracia. Wow. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y esto es tremendo, porque esto pasó con este hombre. Este hombre, Saúl, perdió el favor de Dios. Y al perder el favor de Dios, él no le interesaba más que ser honrado delante del pueblo. del pueblo. No le interesaba más que ser honrado delante de los hombres. Y eso es lo que le interesa a la gente hoy en día. La gente. Y no le importa cómo tengan que llegar. Porque hay gente que no le importa cómo tengan que llegar, lo que quieren es llegar. Llegar. Ay, Dios mío, Porque ¿verdad? es Sin tener la difícil aprobación de Dios. Es difícil cuando tú tienes que subir escalón más escalón. Misericordia. Es difícil cuando tú tienes que subir poco a poco. Porque cuando- Es difícil cuando tú, bendito el Señor, nadie te conoce, nadie sabe de ti, nadie sabe quién tú eres y nadie te impulsó. Y tú de poco a poco llegas a la altura donde estás. Cuando una persona sube al éxito de poco a poco, le duele Sí, los demás. perder eso. Exactamente. Porque dice, no, esto fue con sacrificio. Y saben lo que el otro está pasando también. ¿Tú me entiendes? Tremendo. No, lo que la gente no me interesa, lo que me importa es el sacrificio que yo hice. Exactamente. Es algo fuerte. Entonces, cuando tú te fijas en eso, yo oí a Juan Carlos Harrigan en estos días, unos días atrás hablando, que él decía que cómo es que hay personas que omiten la trayectoria ministerial Sí. y el crecimiento, De ¿verdad? otros. De hombres que hoy en día Que están a las marcaron la alturas, que a historia. través de un mensaje de ellos yo me convertí, Sí. que a través de un mensaje de ellos yo he sido edificado. Ay, sí. Y hoy en día yo me voy a parar, a agarrar un medio de comunicación Sí. para difamar, para decirle perro, para decirle verdad, tal y tal cosa a un hombre de Dios. Tengo que cuidarme de esto. Claro. Porque es un ungido. Mire, aún el mismo Saúl estaba desechado y Sí. David decía el ungido. Sí, lucha. El mismo David decía el ungido de Wow, Jehová. gracias, Reconocía, Señor. respetaba. El manto. No solamente esto, mire, el mundo jerárquico es respetado hasta en el mundo espiritual dónde? del demonio. Ahorita yo sé que se hablaba aquí acerca del arcángel Miguel. ¡Ay, todo! Pero ¡Ay, cuando qué se hablaba del arcángel ¡Padre! Miguel, dice que el mismo Shamagua. arcángel Miguel Hija de no prefirió Dios mío. palabras de maldición sobre Satanás. ¿Sabe por Cierto qué? poder. Porque él entendía que aunque él tenía una autoridad divina, él era un arcángel y Satanás era un Aleluya. querubín. Wow. Y el querubín tiene un rango superior sobre el arcángel. Entonces, él entendía, aunque él tenía, ¿verdad?, la autoridad de Dios, él entendía que aunque estaba pensionado, Dios mío, aunque ese ser ya no pertenecía a la Wow. línea castrense, ese ser, aleluya, él no podía proferir palabras de maldición sobre Wow. él. Le pertenecía a Dios decretar sobre él. Dios Y solamente mío, le Padre. digo, el Señor te reprenda. Wow. Entonces hay que tener cuidado y discernir en estas cosas. Sí, eso es algo Tener muy- el cuidado. Y lo que pasaba aquí era que este hombre conocía, él estaba desechado, pero David lo respetaba, ¿sí o no? Así es. Lo respetaba. Pero Saúl no respetaba a Samuel. Ay, Ay, ¿Por qué padre. digo que no lo respetaba? Porque cuando Samuel le decía una cosa, él Él decía otra. ¿Sí o no? Mandó a Entonces, matar a los a David, profetas. a Saúl le entró un espíritu de rebelión. La Sí. rebelión es desobediencia. Sí. Se Literalmente. rebeló. Por eso cuando lo mandan a Amalek, él le dice, mátame a todos los de Amalek. Y dejó uno vivo. Y vale. dice que dejó a Oca, el rey de Amalek, vivo. Así mismo. Y dice que trajo todo que todo lo bonito, lo bueno, lo engordado. Y la él dijo, primicia. mata todo. Dijo, todo. mata todo. La codicia entró a él. También, porque aquí vienen todos esos espíritus cuando Dios se va de nosotros. Viene la rebelión, viene la codicia, viene un espíritu negativo que nos impide a nosotros entrar Así al es. propósito. Y mire, esto es muy fuerte, porque cuando Dios se le fue a este hombre, aleluya, empezó a hacer muchas locuras. Ay, sí.
Amén. Mucha locura. Terminamos con esto. Cuando él hace toda esta locura, amén, lo último que hace es que va a Endor y consulta una adivina. Ay, es. Dios. El hombre que mató todos los adivinos, ahora está consultando. Está consultando adivinos. Ay, divino. Padre. Para que ustedes vean dónde cae un hombre cuando Sí, Dios se le va. Eso sí es verdad. Cuando Dios se aparta de él. ¿Cómo es posible que una gente Eso- que tiene a Dios es otro entre en mi- idolatría? Es otro misterio ahí. Es un misterio grande. Que es otro tema que tiene que ser codificado. Porque No, eso es si muy uno se fuerte. mete ahí, uno no sale de cabida terminamos hoy. Es un No misterio. Porque ahí hay algo demasiado poderoso. Hay algo en ahí muy cuanto a la profundo. adivinación. Hay muchos análisis que se dan ahí. Pero en otra ocasión, En si el otra Señor lo ocasión. permite, se soltará eso. Entonces, cuando Saúl se le va la gracia de Dios, entonces Saúl entiende que lo único que le queda es agarrar su espada. Ajá, así mismo. Porque cuando Dios se nos va todo. A ti te puede dejar la esposa, te puede dejar los hijos, Sí. te puede dejar un amigo, te puede abandonar quien te abandone. Pero si Dios te Dios, abandonó, todo ah, se acabó. Ay, sí. Ahí llegó tu fin. Que Dios no te abandone. Amén. Procura que Dios esté contigo en tu casa, en tu ministerio, en tu familia, en tu finanza, en todo lo que tú emprendas, en tu negocio. Que Dios esté en lo que tú hagas. Porque si Dios está en lo que tú haces, entonces todo te irá bien. Dios te Amén. bendiga de una manera Pastor, aquí hay dos peticiones y cerramos con estas. Claudia Baiz Aquino pide la oración por su esposo Sergio de Aquino, que se encuentra como Pablo y Silas, que está preso. Y también Carmen Ruiz Díaz, desde Argentina, pide la oración por su vida, para que Dios la llene de gracia y la fortalezca de forma poderosa. Y cerramos ahí este espacio. Carmen Ruiz y Sergio. Carmen Ruiz y Claudia Báez pide por su esposo Sergio. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Padre Celestial, adoramos tu nombre. Creemos que eres poderoso. Queremos un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo puede y que la distancia no te limita, porque así como dijo el centurión, di la palabra y mi criado sanará. Padre, en el nombre de Jesús yo doy la palabra, Dios amado, y esas guerreras que han pedido esta petición, esas mujeres de fe que han pedido esas peticiones, Padre Celestial, tú la alcanzas donde se encuentra. No importa cuál sea el problema, cuál sea la malicia, cuál sea la influencia, cuál sea las cosas negativas que estén operando para dañar o para querer impedir la bendición. Padre, mire ese hombre que está, Dios mío, como Pablo y Sila encarcelado. Tú lo puedes alcanzar, Dios eterno, y hacer la obra, Padre amado, aleluya, que nadie puede hacer. Sácalo como un Pablo a predicar tu palabra. Sácalo como un Sila, Dios mío, a llevar el mensaje de salvación. Que tu presencia sea con ellos y que tu respaldo, tu favor, Dios mío, le acompañe siempre. Estas mujeres, estas familias están en tus manos. Te pido que las bendigas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por el poder de tu palabra hecho está. Santo. Aleluya. Leandro Peña, gracias por estar con nosotros una vez más y traer esta palabra de restauración y de cambio a la vida del ser humano. Óyeme, es fuerte cuando Dios se te va. Así que es. toda la audiencia manténgase en sintonía y nos vemos en unos minutos bajo esta misma atmósfera de gloria y de poder y autoridad a través de nuestra radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo. Bendiciones. Dios bendiga. Amén. Paz.